La historia de la interpretación de los sueños se remonta al año 3000 al 4000 a.C. Las interpretaciones y el significado de los sueños estaban a cargo de sociedades secretas que no tenían una distinción clara entre dichos sueños y el mundo real, dándole a sus primeros una procedencia mucho más mística y poderosa. En Babilonia y Caldea, la interpretación de los sueños llegó a alcanzar un poderoso auge, mientras que en el antiguo Egipto se decía que los sueños provenían de las divinidades y que eran portadoras de mensajes. En la esfinge de Gizeh se halla esculpido entre sus patas el sueño del faraón Tutmosis IV. Desde Hipócrates hasta Kant existen cientos de citas, experiencias y reflexiones sobre el sueño y el mundo de los sueños. Experiencias oníricas que han sido en ocasiones de influencia innegable para la historia, el arte y las ciencias. Pero no todo lo que rodea el acto de dormir se encuentra soportado por una acolchada nube de sueños. La pesadilla. Ese estado dentro del sueño donde están presentes fuertes sentimientos como la angustia, el temor y la ansiedad. Ha sido un tema intrínseco siempre ligado a los mismos. Un universo que comparte con los sueños sus laberintos y paradojas, pero que difiere con estos en su raíz, el miedo. Existe un estado del sueño entre la conciencia y la inconsciencia, entre la razón y lo absurdo. Un estado en donde el miedo deja de ser algo dentro del sueño para volverse real. Es el terror de dormir, ya que, estando despierto, es imposible salir de una pesadilla. Algunos lo llaman la subida del muerto. Y esta es mi historia. Mi nombre es Arturo Londoño, y para mí hablar de este tema no es algo tan sencillo. Muchos creerán que esto es una broma, pero realmente no es así, y tampoco estoy loco. Mi historia es muy diferente. Desde que tenía 13 o 14 años, comencé a tener problemas al momento de dormir, y algo tan placentero como soñar se convirtió en una verdadera pesadilla. De un momento a otro me iba a dormir y no podía moverme. Estaba consciente de lo que pasaba alrededor, podía ver todo, pero no podía mover un dedo. Sentía una presión terrible en el pecho y no podía despertar. Intentaba gritar, pero era imposible. Quería levantarme y salir corriendo. Luchaba por moverme. Las voces me susurraban. Sentía como seres invisibles me atacaban, me mordían el cuello, desgarraban los intestinos. Por más que intentaba gritar, era imposible. Con el paso de los años, estos episodios se volvieron más repetitivos y angustiantes. Y entonces, con el paso del tiempo, este miedo fue creciendo. ¿Por qué? Porque cada noche al ir a dormir sentía más miedo, sentía más terror, sentía más agresiones, más asfixia. Simplemente este miedo de dormir se convirtió en insomnio y no le podía hallar una solución definitiva a mi problema. Con la angustia de no poder dormir y tener que enfrentarme a este tipo de monstruos, demonios y seres extraños cada noche, decidí investigar a fondo sobre este tipo de ataques, y lo que encontré, según la tradición histórica, me dejó aún más desconcertado. En la antigüedad, cuando las pesadillas hacían imposible que el durmiente pudiera respirar, sintiendo además una presencia extraña a su alrededor, estas dejaban de ser tan superficiales y se les relacionaba con seres misteriosos y desconocidos. Maras eran llamados en Escandinavia a mujeres fantasmas que se sentaban sobre el pecho de los hombres con el fin de causarles daño a través de pesadillas de las cuales era imposible despertar. Esta figura era muy similar al llamado sácubo de la tradición popular cristiana. Estos sácubos, o demonios seductores femeninos, también robaban la energía de quienes dormían. El sácubo basa su supuesta existencia en la figura de Lilith, para las leyendas hebreas, una seductora mujer quien habría sido la primera esposa de Adán, y la cual habría huido del paraíso junto con su amante, Asmodeo, un demonio. Lilith es un espíritu maligno que roba a los niños y se acuesta con los hombres mientras estos duermen. Se le ha denominado la primera vampiresa. Los sácubos tenían su equivalente masculino en los íncubos, los cuales atacaban a las mujeres, es decir, había demonios para todos los gustos. En Polonia se le conocía a este demonio como la bruja de la noche. Esta, a diferencia de los sácubos e íncubos, atacaba a los niños y solo podía ser alejada poniendo hierro en la cama del pequeño. La pasanta era para la cultura catalana un animal mitológico en forma de enorme perro peludo y patas de acero que se introducía en las casas y se posaba en el pecho de las personas, haciendo difícil su respiración y produciendo además pesadillas. En este punto donde los ataques continuaban, ahora tenían una relación mucho más esotérica y espiritual. A medida que comenzaba a conocer más personas con parálisis del sueño, empecé a darme cuenta que estas sensaciones al dormir no eran únicamente mías. Por suerte, mucha más gente de la que yo pensaba también había pasado por mi infortunio. De hecho, según estudios, un 60% de la población del mundo ha vivido por lo menos una vez en la vida este tipo de parálisis. Eso dicen los estudios, pero ¿por qué había sido tan difícil saber de otras personas que pasaban por lo mismo que yo? Bueno, los desórdenes del sueño son alteraciones que se presentan durante las fases normales del ciclo del sueño.
Adriana Talmán es psicóloga de la Universidad de San Buenaventura. Se supone que son 4 fases, empezando por el adormecimiento, que es cuando tú estás en el estado de vigilia, que es el estado en el que comúnmente nos encontramos durante el día, en el que están las funciones vitales activas, tu presión está normal, la respiración igual, y cuando ya pasas al estado del sueño, que es cuando ya empiezas a adormecer, en donde esas funciones se disminuyen, en donde no están las funciones cognitivas activas y tampoco las funciones vitales. ¿Por qué alucinamos? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué es ese terror a poder dormir? Pues las alucinaciones se presentan porque la persona se acuesta con ansiedad. Esa es una de las explicaciones que se da. Entonces la parte neuronal todavía está activa. ¿Qué pasa? Que cuando la persona está ansiosa, la ansiedad es una alerta que el cuerpo presenta frente a alguna amenaza. ¿Quién tiene una verdad absoluta? Nadie, ni siquiera yo. El saber que mucha gente en el mundo vive con la parálisis del sueño fue el primer paso para sentir este fenómeno un poco más común de lo que pensaba. ¿Qué es dormir? Se dice que el acto de dormir es aquel periodo donde el cuerpo entra en un estado de relajación de gran parte de sus funciones. Pero dormir es abrir la puerta a un universo de infinitas posibilidades, y soñar es residir dentro de ese universo.